es probable que hoy en la estadística oficial México supere las 100,000 personas muertas por coronavirus. Probable, y si no lo hace hoy, lo hará mañana. Con la actualización de datos de ayer se llegó a un total de 99,528 personas. Entonces, pues como estamos viendo en las últimas semanas, más de 500 personas en promedio mueren por día o se registran como muertes por día. Pues es probable que hoy, 19 de noviembre del 2020, quede en el registro como el día en que México, en las cifras oficiales, rebasó a las 100,000 personas muertas. Saludamos a Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Héctor, gusto en saludarte. Ciro, muy buenos días. Manuel, muy buenos días. El gusto es para mí, Ciro. Y volverte a preguntar, creo que lo hicimos cuando se superó la cifra de 50,000 y luego la de 70,000. ¿Quiénes son esos mexicanos muertos? Esos 100,000 mexicanos muertos, ¿cuántos son viejos, cuántos son jóvenes, dónde mueren? Héctor, buen día. Buen día. Mira, creo que ante este inminente arribo a las 100,000 defunciones por COVID, Ciro, vale la pena hacer una revisión de lo que tú dices, de este perfil social y demográfico de las muertes por COVID, y anotar algunos de los cambios que se han ido dando a lo largo de los meses de la pandemia. Los hombres siguen muriendo más que las mujeres, pero las diferencias se han reducido. Si en los primeros meses de la pandemia morían 2 hombres por cada mujer, ahora la proporción es de 1.8 hombres por cada mujer. Es decir, las mujeres están poco a poco más representadas en la mortalidad por COVID en nuestro país. En relación con las edades... Pero al día de hoy, ¿cómo está el porcentaje hombres-mujeres? Ahorita está en 1.8 y estaba en los primeros meses, digamos junio, julio, en 2.12. Ahorita está en 1.8 hombres por cada mujer. Nada más recordar, Héctor, es el análisis que haces a partir de las actas de defunción. Sí, esto señor, no es una encuesta, este no es un cálculo. No, es la base de datos de certificados de defunción de la Secretaría de Salud, ¿no? Correcto. Bien, mira, te decía, en relación con las edades de las personas que han muerto por COVID, se observa un predominio del grupo de 40 a 69 años, ya que el 61% de las muertes corresponden a ese grupo de edad. Sin embargo, su porcentaje se ha ido reduciendo poco en favor de los adultos mayores de 70 y más. Si en los primeros meses de la pandemia los adultos mayores representaban el 22% de los muertos, ahora son el 33%. ¿Adultos mayores es a partir de qué edad? De los 70 años. 70 años. Ahora son ya el 33%, es decir, 1 de cada 3 muertos son en este grupo de edad. Es decir, además de las mujeres, también los adultos mayores de 70 están cada vez más representados en las muertes por COVID. ¿Y los jóvenes? Los jóvenes representan apenas un porcentaje del 6%, digamos jóvenes abajo de los 40 años, abajo de apenas 40, un porcentaje solo 6%. del 6.3%. Yo creo que ese es el dato, ¿no? La mayor parte de las personas que han muerto por coronavirus son mayores de 40 años. Exactamente, estamos hablando del 93% más o menos, 93. ¿No? Miriam, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Doctor, en cuestión de escolaridad, usted nos adelantaba en otras entrevistas que las personas con menor grado de escolaridad eran las que estaban llegando a los hospitales, eran las que morían. ¿Cómo se movió esa estadística? Mira, sí, por lo que toca esto que dices de la escolaridad, Miriam, tenemos que el 71% de las personas que hasta el día de antier han fallecido por COVID, el 71% tenía cuando más secundaria y el 50% tenía primaria o menos. Especialmente este último grupo, el de primaria o menos, ha crecido su representación en el total de muertes, pasando del 42 hacia ahí por junio, de 42 al 50% hacia noviembre. Es decir, se ha incrementado la participación de las personas con menor y si escolaridad cruzas en el esta total de cifra muertes. con la de las edades, pues tenemos que la mayor parte de las personas que han muerto pues son adultos que no terminaron la primaria. Sí, mira, efectivamente, si analizamos este dato por edad, observamos que la proporción de personas que solo tenían primaria de aquellos mayores de 70 llega a ser del 80%,
Entre los mayores de 70 años. No. Los que solo tenían primaria llega a ser hasta el 70%. Bueno, luego por actividad económica, pues eso de que era la enfermedad de los ricos, nada que ver con la realidad, que es durísimo es así. Sí, los datos sobre ocupación, Ciro, nos dicen que los trabajadores manuales y operativos, y aquí estamos hablando... ¿Quiénes son? De obreros, trabajadores ambulantes, trabajadores de comercio, choferes, vigilantes, empleados del sector público, este tipo de trabajadores que son los trabajadores manuales y operativos. El pueblo, efectivamente, sí. La gente pues más pobre y de condiciones de empleo más precarias, se mantienen como el grupo más numeroso, con el 38% del total de defunciones, y también muy alta es la representación, Ciro, de amas de casa, con un 28%, y se ha mantenido alta entre 28 y 30% a lo largo del tiempo la participación de las amas de casa. ¿Cómo es la categoría amas de casa en este análisis tuyo? ¿Qué es ama de casa? ¿Es una persona que no sale de su casa? Es una persona que no realiza un trabajo remunerado y que se dedica exclusivamente a las labores domésticas, al cuidado de los hijos y a la provisión de los alimentos y los cuidados a la familia. Sería una de las personas que menos habría salido de su casa en esta pandemia, cuando menos no sale a trabajar. En teoría sí, aquí hay dos cosas que habría que observar, porque las amas de casa, no olvidemos que son en buena medida las proveedoras de los bienes que se consumen en el hogar, y esto las expone permanentemente al transporte público, a los mercados públicos, etcétera. Esto por un lado, y por otro lado también está el fenómeno de los contagios que son llevados por otros a los propios hogares, ¿no? Claro. Yo creo que esto en alguna medida explica la gran participación de las amas de casa en el total de muertes, ¿no? Doctor, sí. ¿Y dónde están muriendo? ¿En el sector público, en el privado, en dónde? Mira, la gran mayoría de las muertes, Miriam, digamos el 87%, continúan ocurriendo en los hospitales públicos, en tanto que en hospitales privados solo han ocurrido el 3% del total de decesos. ¿Y el otro 10%? Perdóname. ¿El otro 10%? El otro 10% corresponde principalmente a las personas que han fallecido destacadamente en los hogares y en otros lugares como la vía pública o en algún medio de transporte. Es que este dato rompe la percepción, Héctor, de que la gente se está muriendo en sus casas. Solo 1 de cada 10 moriría en sus casas. 1 de cada 10, pero fíjate que el porcentaje se ha incrementado. Hacia junio el 5% moría en sus casas, sí. Y hoy tenemos que el 10%... Aún así, comparado con que 8.7 de cada 10 personas que han muerto por coronavirus lo hicieron en hospitales públicos, pues el número de personas que han muerto en sus hogares sigue siendo muy bajo. Sí, es bajo comparado con ese 87% que mueren en hospitales públicos, efectivamente, Ciro. Doctor, aunque sé que existe esa percepción, ¿verdad? Sí. En materia de letalidad. Mira, este dato es... Me voy a permitirte anotar un dato, Miriam, que hemos manejado poco, que es el de la letalidad hospitalaria. ¿Esto qué quiere decir? De las personas hospitalizadas, ¿cómo mueren y en qué instituciones mueren? A ver, perdón que te interrumpa, Héctor. Te interrumpo un segundo porque tenemos que hacer un corte y al regresar concluimos contigo con esto, la letalidad hospitalaria en el día en que probablemente México en cifras oficiales rebase las 100,000 personas, los 100,000 mexicanos muertos por coronavirus. Volvemos. 8:25 concluimos esta conversación con Héctor Hernández Bringas, más bien este análisis sobre quiénes son los mexicanos hoy que probablemente se llegue a la cifra oficial de 100,000 mexicanos muertos por coronavirus. Si hiciéramos un resumen, Héctor, antes de ir a esta parte final de letalidad hospitalaria, entonces son fundamentalmente personas mayores de 40 años, porcentaje muy alto, son los que han muerto. Personas con baja escolaridad. Con baja escolaridad. Mayoritariamente hombres. Sí. Y lo que vemos en estos datos, y trabajadores manuales y operativos y amas de casa son los que mayormente han participado en la muerte por COVID. Estos datos se han mantenido una cierta consistencia a lo largo del tiempo, de los meses, Ciro, de la pandemia, pero las condiciones de vulnerabilidad social han sido y son determinantes en el riesgo de morir, y con el tiempo se hace notar una mayor representación, fíjate, de las mujeres, de las personas de edad mayor,
de los de menor escolaridad y de las muertes que ocurren fuera de un hospital. Poco a poco esto ha ido cambiando y moviéndose de alguna manera. Las personas que son atendidas en muchas unidades públicas también están en fuerte desventaja. A lo largo de los meses, 87% de los muertos en hospitales públicos. Así es, Es brutal 87. ese dato. Pues sí, porque básicamente estamos hablando del Instituto Mexicano del Seguro Social y de los hospitales de la Secretaría de Salud estatales y federales, que atienden justamente a los trabajadores de México y a aquellos que carecen de servicios de salud, ¿no? Las instituciones de población abierta, que tienen población abierta. Sí. Estos son los que tienen, pues, obviamente la mayor mortalidad. Perdón que te interrumpa, pero aprovecho para saludar. Está aquí con nosotros Germán Martínez. Germán, gusto en saludarte. Tú llevas 4 o 5 meses diciendo que eso es inaceptable, que los mexicanos más pobres mueran de coronavirus en los hospitales públicos. Buen día, Germán. Ciro, por la mañana, muy buenos días, Miriam. Buenos días, doctor Hernández. Buenos días, Germán, ¿cómo te va? Gusto de saludarte. Al contrario, pues sí, la verdad es que este es un tema de injusticia, y déjame ponerlo así, Ciro, frente a 100,000 muertos. Este es un tema en el que hemos perdido soberanía los mexicanos. La soberanía se mide por el poder y la capacidad que tiene el Estado para rescatar de la muerte a sus ciudadanos. Se es soberano con los vivos, se es soberano cuando las personas viven plenamente. Entonces aquí hemos perdido soberanía. La soberanía es ejercer el control sobre la mortalidad. Eso lo decía Michel Foucault, un pensador, un filósofo francés muy importante. Entonces, por eso importan los índices de letalidad, por eso importan los índices de natalidad de todas las enfermedades, y por eso importan estas cifras tan detestables, no quiero usar tan agraviantes, tan enojantes, a mí me sublevan. 87% de los mexicanos que mueran en hospitales públicos. Esto no es, Michel Foucault decía, biopolítica, se hace política para la vida. Esto es necropolítica. López-Gatell está haciendo necropolítica por no tener una límite, una sensibilidad, una atención, un control sobre la mortalidad. Héctor Hernández Bringas. Mira, este tema de la participación de las instituciones sí es muy importante, y mira, particularmente te decía del tema de letalidad en los hospitales, es decir, hablamos de aquellas personas enfermas de COVID que han sido hospitalizadas. Vale la pena destacar algún dato sobre la atención que se brinda. El 41% de los que ingresan a un hospital por COVID muere, es decir, 4 de cada 10 personas que ¿A un hospital público? A un hospital en general. Ahora voy a hacer alguna referencia. 41% quienes llegan con COVID a un hospital han muerto en estos 8 meses. Así es, de los que ingresan por COVID. Pero en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, mueren la mitad de los hospitalizados, Ciro, la mitad. Y en los privados solo muere el 15% de los hospitalizados. Ello se explica por cuestiones como la siguiente, solo para dar una referencia. En el IMSS solo se recibe terapia intensiva el 2% de los hospitalizados, y en los privados la recibe el 25%. Hijo. Estamos hablando aquí de disposición, quizá ya en algo más especializado, doctor, que tendría que ser con la capacidad de los ventiladores, si llegaron, y el manejo de estos ventiladores. Sí, también la proporción es muy baja, Miriam, de los que reciben atención. Mira, si lo comparamos con el total de muertos, diríamos que solo el 25% de los 100,000 muertos que hay hasta hoy han recibido atención con un ventilador en México. Solo el 25%, cuando supondríamos que por la gravedad de su situación, que los llevó a la muerte, todos tendrían que tener este tratamiento altamente especializado, ¿no? Pues muchas gracias, como siempre, por esta información. Héctor, valiosísima, y el trabajo, recordarlo, lo hemos dicho acá, el trabajo que has hecho revisando las actas de defunción. Esto no es un cálculo probabilístico, Germán, esto es cotejo de actas. Esto es realidad pura y dura, dolorosa, frente a la cual el gobierno debe ser sensible. Me duele el dolor de 100,000 familias, y debe pedir perdón quienes han manejado la pandemia de esta manera. No es posible, es inhumano no condolerse
con 100,000 familias que han quedado lastimadas, que han quedado adoloridas y que en muchos casos son las más vulnerables y que se atienden en los hospitales públicos de México. No puede haber esa distinción entre quien se atiende en un hospital privado. Gracias, Héctor Hernández Bringas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ciro. Un abrazo a todos. Gracias, hasta luego. Gracias.